Ой, ешала казак с Украины, ешала казак с Украины. Mirar para contarlo. Пустил коня на Capítulo 1. En donde principia el viaje, se cruzan un par de fronteras y se termina descubriendo que Ucrania, si bien se mira, se parece bastante a la España de los 80. A las 5 de la mañana uno piensa que el lujo de los ricos es viajar a unas horas en las que el despertador no sea el enemigo. El campo duerme detrás de las ventanas y uno tiene la sensación de estar colonizando un reino extraño, una dimensión que no es del todo la normal en la que se desarrollan los acontecimientos de la vida, por la que hay que avanzar a tientas, con los sentidos entorpecidos por un silencio que escapa de lo natural. Uno se levanta, va hacia la cocina, enciende la cafetera y en general realiza los rituales diarios como si fuera una jornada ordinaria, pero no puede evitar cierta intranquilidad desagradable, la misma que se siente ante las cosas irremediables o que pueden llegar a serlo. La fantasía se llena de imágenes un poco culpables aprendidas en la infancia. Acuden al recuerdo los dichos de la abuela, muerta ya hace muchos años, pero siempre presente. Para ella, el viaje era siempre una manera de llamar a la desgracia. Cuando se enteraba de que a alguien le había pasado algo mientras se encontraba fuera de su entorno habitual, siempre decía lo mismo orgullosa, como si hubiera sido mérito suyo el haber burlado a la mala suerte. ¿Ves? Mira cómo a mí no me ha pasado nada. Si se hubiese quedado en su casa, todavía estaría vivo. Quizá por esto, en nuestra familia tenemos todos un terror instintivo y supersticioso a subirnos a un coche o a un avión para emprender una travesía hacia lo incierto. Esta, que hoy empiezo a contar, será larga y por etapas. 1.350 kilómetros desde Noisy-de-Lamsé, en el extremo este de Austria, hasta Kiev, capital de Ucrania. Y vuelta. Si Dios quiere, digo en voz alta, sin poderlo remediar. Y siento que, desde algún punto, mi abuela está mirándome con reprobación. Las fuerzas del verano ya flaquean y por las mañanas hace un frío que anuncia el otoño. Ha llovido durante la noche y el césped del jardín está húmedo. El coche va cargado hasta los topes y hay que hacer cálculos sofisticados para que entre en el maletero mi equipaje. Es tan austero como de costumbre. Ventajas de ser hombre, supongo. Mudas para 10 días y los objetos de aseo imprescindibles. En el coche seremos 4. 2 mujeres, madre e hija, de nombres Irina, la hija, y Ala, la madre. Un niño, Anton, y yo. Durante 1.350 kilómetros nuestros destinos estarán ligados estrechamente, mientras atravesamos esta Europa que, a diferencia de lo que nos sucede a nosotros, no sabe bien a dónde va. Entre Austria y Hungría, por esta parte, no hay mayores barreras físicas. Esto y la desaparición de los puestos fronterizos hace que se haya disipado en gran parte la inquietud que debía de aquejar a la gente al traspasar aquella frontera que Churchill llamó el telón de acero. Insensiblemente, sin embargo, uno se da cuenta de que algo ha cambiado y de que la realidad ha perdido algo de la placidez que distingue a Austria. Puede ser porque, en el cúmulo de edificaciones dispuestas al azar que hace de frontera, parte de las cuales son unas casetas en donde se compra la pegatina que hay que ponerle al coche para poder circular por las autopistas húngaras, hay muchos hombres esperando, arracimados, hombres que van en chándal, indumentaria que, fuera del contexto deportivo, un austriaco, y yo lo soy ya a todos los efectos, asocia casi siempre con la gente de mal vivir. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos indica que no hay motivo para el pánico, y una vez adquirida la famosa viñete, se reemprende la marcha por la estupenda carretera que conduce a Budapest. Escribo esto el 6 de agosto de 2016. Es inevitable pensar que hace casi exactamente un año
por estas carreteras que veo por las ventanillas del coche, caminaba un pequeño ejército de gentes que lo habían perdido todo y que, hoy puede verse, dieron el pistoletazo de salida del futuro. No sé hasta qué punto aquellos refugiados sirios, que habían permanecido en la estación de tren de Budapest, viviendo en unas condiciones que en Europa occidental les evitamos a nuestros animales domésticos, eran conscientes de que con su marcha estaban cambiando para siempre el continente que hollaban sus pies. Para mucha gente fue como presenciar el principio del fin del mundo, y posiblemente lo era. Hoy, un año más tarde, nos hemos acostumbrado a vivir con la incomodidad de que el mundo se termine un poquito cada día, un poco como el viejo se acostumbra a convivir cada día con los achaques progresivamente más gravosos de su vejez. Externamente, sin embargo, todo parece seguir igual que entonces. Llueve sobre la ubérrima llanura húngara. El gris se deshilacha en nubes grises que apenas dejan pasar la luz del sol a las 7 de la mañana. El cielo está cruzado por los cables de alta tensión, y lejos de la carretera, casi volviéndole la espalda, hay pueblecitos que podrían ser austriacos, de hecho lo fueron, con sus casas con tejado a dos aguas y la omnipresente iglesia coronada por la correspondiente cúpula con forma de bulbo. Sin embargo, en esta parte están las casas más desconchadas y son más pardas, un poco como uno se imagina el triste adobe del Toboso cervantino. Aquí y allá, los ricos del pueblo, con ganas de demostrar que lo son, han hecho aditamentos de brillantes colores que dejan un rastro de lujo vulgar y chillón. Atravesamos Budapest evitando el centro de la ciudad. Bueno, mejor dicho, atravesamos Budapest y el artilugio que nos guía encuentra más adecuado circular por las afueras. Los barrios residenciales despiertan poco a poco. La gente, soñolienta, acude a sus trabajos. Se sube a los trepidantes tranvías que entran en las estaciones con un ruido de chapas a punto mismo de desensamblarse. En algunas ventanas, banderines húngaros. También hay de otros países del este, pero siempre están acompañados de la enseña nacional. Edificios que fueron modernistas y que recuerdan a cierto cine mudo. Ropas tendidas en las ventanas, hombres con las horrorosas bermudas vaqueras típicas de los países del este de Europa combinadas con chanclas, puestos de kebabs. Después cruzamos el Danubio por un puente moderno y majestuoso, y volvemos a internarnos en la lluvia que, blandamente, humedece Centro Europa. A eso de las 11 de la mañana, hora húngara, desaparecen las sombras. Todo queda bañado por una luz blanca, y de pronto, Hungría adquiere un sospechoso parecido con Campo de Criptana. En el coche el niño se despierta. Los viajeros meriendan algo. Se cuentan anécdotas de viajes pasados. Los pasajeros del coche comen mazorcas de maíz. Al doblar el recodo de una curva cualquiera, indicada por el artilugio de navegación vía satélite, se entra en una carretera secundaria que conduce a la frontera, o sea, a la frontera, la que separa Hungría de Ucrania, aquella por la que dejaremos la Unión a nuestras espaldas. Irina y el que esto escribe somos más o menos de la misma edad, y, por lo tanto, fuimos niños en el siglo XX y conocimos la desgracia y el engorro de un mundo dividido en bloques. Discurre la conversación en lo que para nosotros supuso la separación. Para mí, la incapacidad total de poder situar en un mapa la ensaladilla de repúblicas que, en los 90, se desgajaron de esa gran mancha verde que en los mapas de mis libros de texto era la Unión Soviética. También, por qué no reconocerlo, y volveré a ello más tarde, una cierta nostalgia, totalmente injustificada, de los signos exteriores de aquella división y del totalitarismo atroz que la engendró. Lo de escuchar en los encorsetados servicios informativos de televisión española lo de «según fuentes de la agencia TASS» o lo de «según informa el diario Pravda», los desfiles de la Plaza Roja, el insoportable aburrimiento de los ballets rusos, gran escuela de paciencia para seres humanos de todas las edades.
Para Irina, sobre todo, una gran laguna en sus conocimientos de la historia de Europa en general, porque ya se sabe que la mejor manera de tener controlados a los habitantes de un país es hurtarles información y tener bajo un control férreo la educación de los niños. Conforme estamos llegando a la frontera entre Ucrania y Hungría, me cuenta que su abuelo, que fue director de un instituto de enseñanza secundaria y de cuya biografía, más tarde, el lector tendrá ocasión de conocer más detalles, aprovechaba las noches vírgenes de micrófonos y miradas indiscretas para explicarle a Irina y a su primo Yuri, al que también el lector conocerá más tarde, la verdad sobre la historia de Ucrania. Verdad que hay que suponer no solo potencialmente explosiva, sino bastante alejada de la narrativa soviética oficial. Esta versión verdadera de la historia de Ucrania sobrevivió al comunismo, y lo mismo que la religión, también clandestina y prohibida durante el funesto reinado de los zares rojos, salió de las catacumbas y cobró un nuevo auge cuando cayó el muro de Berlín y nació la República de Ucrania, precisamente este año hace un cuarto de siglo. La religión. Ucrania es un país pobre pero cada aldehuela, por mísera que sea, cuenta con una flamante iglesia ortodoxa, con sus cúpulas de latón bruñido que relucen al inclemente sol continental. La frontera entre Hungría y Ucrania se compone de dos puestos que están conectados por un puente de hierro pintado de verde, el cual atraviesa un río no muy ancho y de aguas gelatinosas. Debido al cuidado con el que se revisan los coches y a cierta cachaza típicamente funcionarial, siempre hay cola, y dependiendo de diversos factores, por ejemplo si es fin de semana o día de diario, hay que prepararse para estar entre los dos puestos por lo menos hora y media. En el de salida de Hungría, los funcionarios ucranianos te recogen el pasaporte y van leyendo los nombres con mucha seriedad, como si pasaran lista para comprobar la asistencia a alguna fiesta macabra. Una vez comprueban que las jetas y los ocupantes de los vehículos coinciden con los documentos, se retiran a un lugar oculto y se supone, chequean en una base de datos si a uno, por ejemplo, lo busca la Interpol por trata de blancas, delito fiscal o trapicheo con estupefacientes. Cuando la autoridad competente decide que uno tiene un certificado de penales suficientemente limpio, recibe el permiso de conducir, despacio, hacia el puente de hierro. El dicho puente es, como digo, de aspecto ferroviario y uno la primera vez que lo cruzó lo encontró hecho un muladar. Hoy se nota lo que un cursi llamaría una mano femenina, y de trecho en trecho hay colgadas unas bolsas de basura en donde los viajeros pueden arrojar los desperdicios que producen mientras se encuentran en tierra de nadie. El proverbial dramatismo del alma eslava aflora en este puente, quizá como reminiscencia de aquellos tiempos en los que la gente estaba loca por cruzarlo, si bien en el sentido inverso al que lo hacemos nosotros, del comunismo al capitalismo. Por ejemplo, un conductor del cual me aseguran que es eslovaco, mi desconocimiento idiomático me impide confirmar este extremo, trata de colarse en la fila. Otro le cierra el paso, y al final se monta una tangana que termina resolviendo un soldado vestido de camuflaje, uniforme por cierto muy poco tranquilizador, que se lleva a todos los disputantes al cuartelillo. En el puente verde hace calor, y la cola avanza a paso de trono de Semana Santa. Tras una media hora llegamos al segundo puesto fronterizo, también tomado por coches que pareciera que huyen del diluvio universal. Fardos de todos los tipos, niños de todas las edades que para huir del calor corretean como polluelos bajo la mirada de sus madres. Uno de los coches, por cierto, lleva matrícula española. Según la placa está comprado en Meco, en las cercanías de Madrid. De este vehículo se baja un hombre uniformado con lo que parece ser el atuendo proletario ucraniano, las famosas bermudas de las que hablaba antes, la camiseta sin mangas, las chanclas, y de parte con el guardia fronterizo o policía de aduanas, un hombre tan delgado que uno se pregunta en dónde lleva los riñones.
Nuestro caso, sin embargo, no lo examina él, sino una mujer policía. Por suerte no la Svetlana, que parece ser la jefa del cotarro, la cual posa en uniforme de gala, gigantesca gorra de plato, en una foto en la que solo le falta el Rottweiler. Nuestra policewoman, en cambio, va teñida de pelirroja. Tiene la piel muy blanca y los ojos muy azules. Y cosa insólita, sonríe. Pasaportievski, por favorski, dice. Le tendemos los documentos y va leyendo los nombres. Al llegar al mío lo pronuncia algo así como Francesco. El niño se siente en la necesidad de puntualizar en ucraniano. Paco, Nombreski Suyokov is Pakovsky. O sea, Paco, se llama Paco. Luego, claro, le tengo que explicar al chaval que lo de Paco no es oficial. Pero la verdad es que me cuesta un rato porque antes tengo que explicarle qué es el latín y quiénes eran los romanos y por qué a San Francisco de Asís le llamaban Pater Communerus. Pasada la aduana, reemprendemos el viaje a través de una ancha franja de tierra de aspecto lunar. Al pasar por la primera gasolinera de la marca Eco, anclada en un paisaje ceniciento y baldío que hubiera hecho las delicias de El Pocero, malo, el niño se emperra en comerse un perrito caliente. Para él eso es Ucrania. Son unos perritos calientes de aspecto plástico y bañados en un sucedáneo de ketchup que se duda que alguna vez haya estado en contacto no ya con un tomate, sino ni tan siquiera con algo orgánico. Se le hace desistir y se le explica que por lo que el cuerpo nos pide es comida, de la de verdad. En la zona de Ucrania cercana a su frontera con Hungría viven muchas personas de etnia gitana. Bajo el calor pasan caminantes al lado del coche, por los arcenes de la carretera, viejos con las caras de piedra morenas roídas por los elementos, niños sin camiseta, mujeres con batas floreadas que acarrean bolsas. A veces pasa por la carretera una carretela tirada por un caballo color canela y cargada con sacos de patatas. Las casas son pequeñas, los techos de uralita ennegrecida y de paredes invariablemente grises. Están resguardadas por una especie de tapia baja en la que a veces el dueño de la casa ha dejado volar su fantasía y todas ellas tienen un jardincillo delantero con flores y un presumible huerto trasero, que los habitantes de estas tierras utilizan para tratar de amortiguar un poco los palos que les da la vida en forma de crisis económicas, nacionalismos y sustos políticos de todos los colores más o menos relacionados con el Kremlin y sus ocupantes. Anton me va señalando los hitos de un camino que, a sus poco más de 10 años, se sabe de memoria, y siguiéndolos entramos poco a poco en la región de Transcarpatia. Al hacerlo nos acomete la misma prevención que debió de sentir Ulises al comenzar su viaje de isla griega en isla griega. Transcarpatia, por cierto, fue uno de los muros salvadores del resto de Europa cuando sucedió la catástrofe de la central nuclear de Chernobyl. La radiación quedó atrapada en sus frondosos bosques y luego se fue disipando, poco a poco, aunque aún quedan restos, por ejemplo de cesio, que permanecerán mientras viva el autor de estas líneas y el último de sus lectores, y aún más allá, por ejemplo en las setas y en aquellos animales como los jabalíes que se alimentan de ellas. A pesar de todo lo anterior, Transcarpatia es una región eminentemente agrícola, extraordinariamente fértil y quizás sea su potencial para la producción de alimentos lo que ha hecho que Rusia o China hayan puesto sus ojos en el esponjoso suelo de esta parte de Ucrania. Contrasta todo esto con la pobreza de sus habitantes y al avanzar por la carreterita estrecha, llena de baches, uno se siente transportado a otra época. El firme, ya digo, es infame. De ahí el reparo con el que cualquier automovilista un poco sensato afronta la ruta. Y en muchos puntos la carretera no es más que una cinta de asfalto llena de arrugas, irregularidades y tremebundos agujeros, como si fuera un reguero de lava gris que se hubiera solidificado de repente y a la buena de Dios. Los viajeros siempre comen en el mismo restaurante, el Chalet, que está a la orilla de un río que corre por los bosques. El restaurante también es un hotel. El plan es utilizarlo también al volver.
y consta de un edificio principal rodeado por árboles, a cuyos pies hay unos merenderos que permiten disfrutar de la comida sin tener miedo del calor. El interior del edificio está decorado con la misma severidad, evocadora de antiguas gestas guerreras, que distinguía a los asadores de cochinillos de mi infancia madrileña. Madera oscura, sillas sólidas, una bandera de Ucrania, azul y amarilla, junto a una bandera de la Unión Europea, colocadas ambas en un lugar prominente. Muestran bien a las claras que esa es la aspiración y el sueño de los habitantes de esta parte del país, los cuales viven entre el furor nacionalista de una independencia que, como aquel que dice, es cosa de antes de ayer, el miedo a sucumbir a la voracidad expansionista del gobierno de Moscú y los tejos que les tira una Unión Europea a la que, estoy convencido, ven poco más que como un amo más clemente que a Vladimir Putin. Por fuera, como decía más arriba, el restaurante se compone de recoletos cenadores de madera diseminados entre el frescor de los árboles. A esta hora, son más o menos las 3 de la tarde, se sientan familias endomingadas que quieren disfrutar de una comida tradicional cocinada como Dios manda. Para nosotros, los europeos occidentales, los precios son más que propicios. 4 personas comemos opíparamente por lo que al cambio son 20 euros. Pero para una familia ucraniana media, acudir al chalet tiene que ser un lujo que pocos deben estar en condiciones de poder permitirse. Elegimos sitio al lado de una familia con 2 niños y tarda bastante en atendernos una camarera vestida con la tradicional blusa de lino bordada y una falda negra. La pobre muchacha es feílla y no se puede decir que sea simpática tampoco. Hay otros 2 camareros, uno francamente guapo, por cierto, pero por supuesto no nos hacen ni puñetero caso. Como el menú está en ucraniano y además escrito en alfabeto cirílico, lo leo pero muy despacio, me fío de los aborígenes. Me piden una sopa roja de pimentón, servida en un tazón de cerámica con 2 asas que parecen otras tantas manos de almirez, de manera que cuando uno llega a ese punto de la ingestión en el que la cuchara deja de ser práctica, se puede beber directamente del tazón. De segundo, unas tortillas de patatas fritas recubiertas de queso gratinado que vienen acompañadas por algo de carne. Bebo una especie de té dulce que me dicen que se obtiene de hervir frutas secas, manzanas, diversos frutos del bosque, esperemos que no radiactivos. Mientras como, a falta de otra conversación, observo a la gente y trato de sacar conclusiones. La primera es que es una gran verdad aquello de que no hay escalera sin barandilla ni hortera sin sus zapatos de rejilla, y que lo mismo podría aplicarse a la propensión de ciertos ucranianos a llevar cadenas de oro del grosor de mi dedo anular. En muchos sentidos, sobre todo en el indumentario, Ucrania se parece mucho a la España de mi infancia en los años 80 del siglo pasado. La masculinidad ucraniana huele a varón dandy, como quiera que se llame aquí, y los hombres se comportan con las mujeres, en general, de manera algo hosca, como si viviesen en realidades paralelas que solo tuviesen a los niños como punto de intersección. Es algo difícil de explicar, pero no se me ocurre otra manera de hacer entender lo que uno siente al ver a los matrimonios que apenas intercambian palabras mientras consumen su pitanza. En una pausa entre plato y plato, pregunto sobre la situación en la península de Crimea, asunto que últimamente permanece algo apartado del foco mediático, de manera que uno tiene el sentimiento de que el conflicto se ha estabilizado un poco. La sensación, por lo visto, es engañosa. El último roce entre Rusia y Ucrania ha tenido como protagonista a la Iglesia Ortodoxa ucraniana, que sigue el rito ruso. Es una entidad a la que los ucranianos no prorrusos ven como un grupo teledirigido desde Moscú. Los popes de esta rama de la Iglesia Ortodoxa han organizado en las últimas semanas una marcha por la paz, que partiendo de Crimea, debía de terminar en Kiev. La marcha ha dividido al país entre los que creían en la sinceridad de los propósitos pacíficos de los clérigos ortodoxos y aquellos que no veían en ella más que un intento desestabilizador, uno más, de los políticos moscovitas, empeñados en crear un casus belli
en la misma capital de Ucrania. Cuando la marcha llegó a Kiev, el ejército desactivó la posibilidad de que se produjese algún conflicto, requisando a los participantes en la marcha cualquier cosa que pudiera utilizarse como arma, y luego les dejaron marchar por la ciudad, con la seguridad de que ya no podrían hacer de las suyas. Así se las gastan aquí los pacifistas. Ой, єшола казак з України, єшола казак з України, пустил коня на долину. Ой, пустила коня на долину, пустил коня на долину, а сам залег на часину. Ой, счастливая годиначка, счастливая годиначка, и шла туди дівчиначка. Ой, виривала травіченьку, виривала травіченьку, біла паня паліченьку. Ой, останній казак буде спати, останній казак буде спати, їдуть турки воювати. Ой, коня й возьмуть Воронова, коня й возьмуть Воронова, тебе заб'ють молодого. Ой, коня й возьмуть, другий будет, коня й возьмуть, другий будет, тебе забьют, жалко будет. Ой, же ты красная девчонка, ой, ты красная девчонка, знать ты меня неверно любишь. Ой, знать ты меня неверно любишь, знать ты меня неверно любишь, что ты меня не рано будешь. Ой, каб я тебе не любила, каб я тебе не любила, я ж барана не будила. Ой, так я тебе верно люблю, так я тебе верно люблю, зато тебе рад.